Buenas tardes a todos. Vamos a esperar que nuestra querida ponente se una, que ya viene uniéndose nuestra querida doctora. Buenas tardes, mi querida doctora Cora Farías. Buenas tardes, Víctor. Saludos a ¿Cómo está? muy bien, muy bien. En la víspera del Día del Amor, ¿no? ¿No es así? En la víspera del Día del Amor, de carnavales, tenemos una víspera importante. También tenemos la víspera de Frides Música. Hay muchas vísperas aquí No, no, en no, este no, mes de no. febrero. Te voy a decir, este Día del Amor y de la Amistad es maravilloso. Es único, definitivamente. Definitivamente. Realmente, realmente increíble. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos laividentes que hasta ahora se vienen uniendo, totalmente fieles a las transmisiones de este acostumbrado encuentro de todos los jueves en este su programa Zona Legal, como siempre a través de la cuenta Calanche Salinas. El día de hoy tenemos un tema maravilloso y una entrevistada realmente increíble, una entrevistada maravillosa, gran amiga de la casa, como lo es la doctora Cora Farías Altuve. Sin más preámbulos, querida doctora, vámonos con su presentación porque tenemos que presentar a la estrella de hoy, querido público. Nuestra querida doctora es abogado egresada de la Universidad Católica Andrés Bello con posgrado en la especialización de Derecho Civil y Mercantil en la Universidad Santa María y doctorado en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Docente en la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Procedimientos Inquilinarios y en la Universidad Metropolitana en la Cátedra de Prácticas Procesales y Retórica y Persuasión. Ex juez temporal undécimo de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Ex juez suplente especial del Juzgado Superior Tercero en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, ex juez suplente del Juzgado Superior Décimo, también en lo civil, mercantil, tránsito y bancario, y juez accidental en el Juzgado Superior Octavo en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Nuestra querida doctora también es docente de la Escuela Judicial y la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia en el programa especial de capacitación para la regularización de la titularidad de los jueces, facilitadora permanente en materia inquilinaria en el Colegio de Abogados del Distrito Capital y el Colegio de Abogados del Estado Miranda, docente en materia inquilinaria en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y Cámara Metropolitana de Venezuela. Como verán, queridos lavidentes, la ponente de hoy está totalmente capacitada para dictar esta charla y esta ponencia. Quiero hacer extensiva mis felicitaciones a todos ustedes por participar y extensivo mis saludos a nuestra querida doctora Cora y a todos ustedes. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, También sé que todos los que están entrando, que los estoy leyendo, aparte de que hay muchos conocidos, son colegas que les gusta la materia. Además, hay otros que son fans de la hora legal, de los jueves, de Calanche Salinas. En fin, para mí ha sido un gusto. ¿Por qué? Porque en este febrero inquilinario, como lo hemos llamado, se ha reunido a los, diría yo, ¿no? Inmodestamente, a los pioneros en materia de arrendamiento en el país para disertar sobre tópicos que están siempre en el tapete y que ahora han variado, han tenido sus aristas con motivo de la pandemia y ciertas sentencias del Tribunal Supremo. Entonces, hoy a mí me corresponde disertar acerca del arrendamiento de vivienda y el desalojo de vivienda, que ese es un tema álgido que yo diría que es el día a día del venezolano. Alquilar o no, ¿qué hago? ¿Lo dejo desocupado? ¿Lo alquilo? ¿Y si no me lo devuelven? ¿Y si no me pagan? ¿Y me lo destrozan? Son tantas las interrogantes que tiene el venezolano que este tema a mí me gusta mucho porque yo confío en un cambio de legislación indiscutiblemente. Es así, mi querida doctora. Quiero recordarle, como usted bien lo recordó a todos nuestros participantes, que nos encontramos en febrero inquilinario, la primera jornada
inquilinaria de Venezuela. Aquí en nuestra sección de Instagram TV de tu cuenta Calanche Salinas, por supuesto, tu programa Zona Legal, podrás encontrar la presentación del pasado jueves a cargo del doctor Edgar Núñez Alcántara, de la mano de la maravillosa conducción de nuestro querido doctor Carlos Calanche Abogado. Ellos discutieron sobre la pretensión de desalojo con especial énfasis en la sentencia 314 de la Sala de Casación Civil. Por supuesto, quedó grabado para el disfrute de todos. Tal y como lo dijo nuestra querida doctora Cora, el día de hoy nos ocupa un tema interesantísimo como lo es el arrendamiento y desalojo de viviendas en Venezuela, un tema bastante álgido y que ha estado muy en boga pues, por todos los problemas que ha habido en la legislación venezolana en cuanto a este tema tan interesante y tan rudo, y sobre todo con este estado de pandemia, este estado de alarma que nos aqueja a todos. Muchos inquilinos se preguntan si deben pagar, si no deben pagar sus cánones de arrendamiento, o el arrendatario se pregunta si quizás podrá desalojar o no podrá desalojar a estos inquilinos. Todas y cada una de estas respuestas, de estas dudas, perdón, tendrán sus respuestas en la presentación de esta tarde, de la mano de nuestra querida doctora Cora Farías Altuve y de la mano de quien les habla, la conducción de Víctor Betancur en este su programa Zona Legal. Sin más preámbulos, mi querida doctora, vayámonos al inicio de nuestra presentación. ¿Pudiese hablarnos de los antecedentes de esta legislación inquilinaria, de los antecedentes de la legislación inquilinaria y con énfasis en la legislación inquilinaria de viviendas? ¿Cómo no? Yo considero que como todo en la vida, y más en la situación que estamos viviendo, todo tiene su introito, todo tiene su génesis, todo tiene su nacimiento, su inicio. Y la materia de arrendamiento de Venezuela, eh, tal como la estamos viviendo ahora, deriva de una legislación anacrónica, vetusta, engorrosa, onerosa, que estaba vinculada con el famoso decreto legislativo de desalojo de vivienda de septiembre del año 47, cuando la famosa Asamblea Constituyente del año 45, este decreto se sancionó. Luego, la Ley de Regulación de Alquileres del año 60 y luego el reglamento de ambos cuerpos legales del año 72. ¿Qué ocurre? Esta legislación que estaba dispersa, porque, insisto, no hay un instrumento que englobe toda la materia inquilinaria para los distintos usos, uso de vivienda, uso de comercio, oficinas y otros, no, 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 sino que se ha parcelado, como antes mencioné. ¿Y qué ocurrió? Al demostrarse con hechos desde el año 47 hasta el año 99, que estuvo vigente esta legislación, que creaba una guerra de guerrillas entre el arrendador y el arrendatario o el ocupante, que ya no habían inmuebles para alquilar porque no se construía, estaba paralizada la construcción. Había una tensión tan grande en esta relación locativa. ¿Por qué? Porque si yo la llevaba a la jurisdicción, yo tenía que pasar por un procedimiento, fíjense bien lo que les estoy diciendo, administrativo ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de la época, donde después de una serie de incidencias, entre comillas, que se producían en la administración, cuando se coronaba de la ley que la regula, la LOTCA. ¿Qué ocurrió? Se cambió ese recurso de apelación por el recurso contencioso administrativo inquilinario contra esas decisiones dictadas por el ministerio correspondiente a través de la Dirección de Inquilinato, que, como todos sabemos, fue suprimida con motivo de la disposición quinta transitoria de la última legislación en materia comercial, que es de marzo del año 14, que el presidente Maduro, allí, pues, un decreto, ¿verdad?, del presidente Maduro, un decreto ejecutivo, el decreto ley, perdón, 929,
él señaló que esos inmuebles que habían quedado sin regulación porque la dirección de inquilinato fue suprimida y una de sus facultades, de sus atribuciones era regular inmuebles en todo el país, bueno, sencillamente que eso sería resuelto posteriormente. Ese posteriormente es que ya han pasado casi 7 años y eso quedó en el limbo. O sea, la dirección de inquilinato fue suprimida, todos esos expedientes quedaron con un interrogante y hoy por hoy podemos concretar que en materia de vivienda se regula a través del justo valor por ante el órgano rector, que es la SUNAVI. En materia de oficina y otros usos que antes les correspondía su regulación, ¿verdad? A la ley no hay regulación y por supuesto en materia comercial, como existen los 3 métodos contenidos en el 32 de la ley, pues entonces se fija el canon de arrendamiento fijo, el canon de arrendamiento variable o el canon de arrendamiento mixto. Pero ¿qué quiero yo? ¿A dónde quiero llegar cuando yo hablo de la génesis? Que esta legislación vetusta, al ser derogada por el famoso decreto ley de arrendamiento inmobiliario, que como bien decía la semana pasada el doctor Edgar Núñez Alcántara, dice que nosotros, y es verdad, todos le llamamos la ley vino a romper todos los esquemas. ¿Por qué? Porque reconcilió los dos sectores, arrendador, arrendatario, comenzaron a arrendarse viviendas, a construirse viviendas para alquiler, los procesos jurisdiccionales comenzaron a dar sus frutos. ¿Por qué? Porque yo intentaba una acción judicial tendente al desalojo, a la resolución del contrato, al cumplimiento del contrato, y en un tiempo breve yo podía como propietario arrendador lograr la restitución de ese bien y ese arrendatario perfectamente sabía que si tenía una prórroga legal, que fue una de las figuras, ¿verdad? En función de la data de su relación, él podría quedarse allí 6 meses más, un año más, 2 años más o 3 años más, que era el lapso máximo. Fue estupenda la aplicación de la ley. Yo iba a decir decreto ley, es muy largo. La ley, como dice Edgar. Pero ¿qué pasó? Como yo siempre digo, de lo bueno, poco. Después que estábamos nosotros acondicionados en la población arrendaticia, con una legislación buena, una legislación amigable, una legislación a la cual acudíamos porque no necesitábamos abortar un procedimiento administrativo, porque desde luego todo caía directamente en la jurisdicción. Solamente le quedó al organismo administrativo, otrora dirección de inquilinato, la fijación de los cánones y el sancionamiento o la tramitación de los ilícitos inquilinarios cuando yo arrendaba ranchos o cuando yo arrendaba en una moneda diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todos los que me están escuchando conocen. ¿Qué pasó? Ah, bueno, como yo digo, esto como si fuera un sueño, el 6 de mayo del año 11, ¿cuál será mi sorpresa cuando el Ejecutivo, sin más ni más, solamente por vía del habilitante, sin consultarle a los sectores interesados, profesores, especialistas, gente del gremio, no, 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 no. Decretan el 8190, que es el decreto, un decreto también ejecutivo, ¿verdad? Por parte de la Presidencia de la República, como antes menciono, en función de la habilitante del presidente, el extinto presidente Chávez. ¿Y qué hace este decreto? Este decreto dice, no, un momentico, aquí vamos a poner orden. Señores, vamos otra vez a la legislación del 47. Vamos a comenzar de atrás. Vamos a comenzar con un procedimiento administrativo si yo quiero obtener el desalojo de una vivienda, si yo quiero resolver un contrato, si yo quiero tramitar un retracto, si yo quiero tramitar un reintegro. Es decir, Dios mío, volvimos otra vez para atrás. Es decir, todo lo que se había aunado, todo lo que se había alimentado, todo lo que se había obtenido con la tramitación efectiva, magnífica, diría yo, de la ley de arrendamientos inmobiliarios, quedó de lado. Ahora, a partir del año 11, la realidad inquilinaria en este país cambió. ¿Por qué? Porque no contentos con tener ese decreto 8190
contra desalojo, desocupación arbitraria de vivienda, que en ninguna manera, de ninguna manera, en el marco teórico nos dice la palabra desalojo arbitrario, nos explica qué es el desalojo arbitrario, sino que sencillamente que las familias estaban siendo despejadas de su desprendida de su centro de atención vivencial, familiar, que los juicios no se tramitaban a través del debido proceso, sin fuera de horarios judiciales, que los jueces estaban obteniendo preventas de parte de propietarios inescrupulosos para desalojar a inquilinos un sábado, un domingo. O sea, ustedes leen de verdad el marco teórico de esta legislación y subsiguiente, la del 12 de noviembre del año 11, que es la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda y su reglamento, que es del 14 de noviembre, yo les digo sinceramente, bueno, no sé qué fue peor, derogar la legislación del 47, del 60 o del 72, haberla dejado hasta ahorita, que esa era la de los techos rojos, la Caracas de los techos rojos, la de Billo, la de la canción de Billo, que es tan bella, y implementar acá, en pleno siglo XXI, una legislación que lejos de unir, lejos de sumar, ha disminuido. Ya se plantea la gran mayoría de las personas, el arrendamiento continúa siendo una alternativa de vida del venezolano. ¿Cómo quedo yo cuando arriendo mi casa, mi apartamento, mi anexo? Porque estamos hablando de vivienda, porque el otro tema de comercio se lo dejamos a Teresa Borges, que viene el jueves que viene, creo. Yo les digo sinceramente, a partir del momento del 6 de mayo del año 11 y ulteriormente del 12 de noviembre del año 11, yo dije, aquí en Venezuela definitivamente se pone en tela de juicio la palabra arrendamiento. ¿Por qué? Ah, bueno, porque incluso, no sé si ustedes recordarán, que en el año 15 la Sala de Casación Penal dictó una sentencia bajo la ponencia de, fue exactamente el 29 de mayo del año 15. Y me acuerdo porque el 29 de mayo es el día del cumpleaños de mi nieta. Y en esa fecha, Michael Moreno dijo que el delito de invasión de una, que bueno, estamos hablando de vivienda, de una vivienda, cuando el invasor quiere sacarle provecho para sí o para un tercero y tiene el ánimo de poseer un inmueble que no es suyo y el otro tiene que demostrar la titularidad de ese bien, da lugar a que se desaloje una vivienda. Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? En los últimos tiempos, ¿qué está pasando? Están invadiendo los inmuebles. Esa sentencia en sala de casación penal, dictada por el actual presidente del Tribunal Supremo, dice todo, porque esto significa que yo me puedo ir a la vía penal si yo considero y tengo los elementos de prueba de que efectivamente me han invadido un bien destinado a vivienda y lograr, a través de las diligencias que haga el Ministerio Público y los cuerpos policiales, desalojar. Pero me pregunto, ¿por qué todas estas figuras que antes no existían en este país, claro, estaban implícitas en el Código Penal, que siempre ha estado la normativa de las sanciones, de los delitos, de las penas, pero en materia de arrendamiento, cuando nosotros podríamos tener una situación equilibrada, una situación donde las partes, como en la época del 7 de diciembre, cuando se promulgó la ley, las partes armónicamente y de forma equilibrada establecían la relación, los parámetros de su relación. Ahora es un poco difícil. ¿Por qué? Porque el concepto de arrendamiento que tenemos ahora no es el concepto de arrendamiento del Código Civil, que ha sido el vigente hasta siempre, como digo yo, que es el que por el cual yo estudié, y todos los que me están escuchando saben que estudiamos por ese concepto, que si mal no recuerdo, creo que es en 1579, ¿m? Donde señala que es un contrato por el cual una parte le cede a la otra por un cierto tiempo, contrato a tiempo determinado, un bien mueble o inmueble, estamos hablando de inmueble, para que lo use, goce y disfrute, y luego lo restituya, a cambio de que de un precio. No, ahora el concepto que tenemos en la ley especial es que el contrato de arrendamiento transfiere. Yo quisiera que alguien me explique qué significa transferir en un contrato de arrendamiento, porque si lo buscamos en el diccionario jurídico, cualquiera,
ni siquiera menciono uno en específico, nos daremos cuenta que se transfiere cuando estamos hablando del derecho de propiedad y no precisamente cuando lo que existe es un título precario como es la posesión a través de un contrato de arrendamiento. Entonces, no puedo estar a gusto con este concepto porque el concepto que trae la ley a mente que distingue como espacio donde habita la persona, la vivienda de los estudiantes, la habitación, la pensión, para al final abortar en qué? Que si yo tengo una vivienda destinada al uso de por parte de un estudiante o una pensión en el cual, como sabemos, varias personas pernoctan allí por un breve tiempo, porque no es un tiempo atemporal, sino sencillamente, como sabemos, el destino de las pensiones, tienen todos que llegar y tramitar un procedimiento previo administrativo ante la SUNAVI para que la SUNAVI dicte la providencia, recurrible también en nulidad, ¿verdad? Y esa tramitación demora tanto o más de lo que demoraba la otrora tramitación cuando existía la legislación del 47. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Renació la legislación del 47, porque todo lo que estamos aquí, si queremos desalojar un bien destinado a vivienda, señores, tenemos que acudir a la SUNAVI, que ahora por la pandemia existe una sala situacional, están trabajando, como digo, con la vida corta, porque están trabajando con la limitante pandémica, eso es otra cosa. Y existe también la situación jurídica derivada del decreto del 13 de marzo del año 20 por el estado de alarma que impide que los arrendatarios, bueno, que impide no, que establece, porque no es que impide, que establece la suspensión del pago de los alquileres de inmuebles destinados a vivienda principal, entendiéndose por vivienda principal aquella donde habita un grupo familiar que nunca había sido conceptualizado desde que se decretó el 8.190, nunca se hizo, nunca, sino ahora por vía de decreto ejecutivo. Entonces estas personas no están exoneradas, no están negadas a pagar, sencillamente se suspende el pago por la pandemia. Pero después que esta prórroga que ha sido consecutiva hasta el 2 de marzo, por vía también de decreto, se suspenda, se paralice, no sé qué va a pasar. Yo considero personalmente que probablemente el 2 de marzo la vuelven a prorrogar, simplemente porque estamos en pandemia y eso es harto conocido, ese es un hecho notorio, pues entonces no se le puede cobrar al inquilino de una vivienda ni el alquiler ni el condominio se ha sido pactado. Ah, que yo siempre sugiero, vamos a sentarnos en una mesa de negociación. Bueno, mire, yo reconozco que el decreto dice esto, pero a mí me gustaría, si usted me pudiera pagar, aunque fuera de 100, me pague 30, estoy hablando simbólicamente, y esto, de repente yo sigo pagando el condominio, ¿verdad? Porque yo soy el propietario. Y en materia de vivienda, todos también sabemos que no se puede establecer que el inquilino pague el condominio porque la ley no lo prevé. Es decir, esta ley que yo estoy comentando, la ley especial, es una ley que solamente beneficia al arrendatario como débil jurídico. ¿Por qué? Porque las normas son de orden público, lo dice el artículo 6 de la ley. Son de estricto orden público y no se pueden relajar por pactos entre las partes. Pero ¿qué pasa? La situación venezolana, que tenemos una hiperinflación galopante, que acá yo creo que es el único país de Latinoamérica donde el dólar se devalúa día a día. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las personas que quieren contratar el arrendamiento de una vivienda, lo primero que le dicen a una como abogado es, mire, yo voy a arrendar mi casa porque necesito el dinero, pero yo no puedo ir a la SUNAVI para guiarme por un contrato guía que está en la página web de la SUNAVI. Yo puedo hacer un contrato donde me paguen 300, $400. Pregunto, ¿qué hace el arrendador ante esa circunstancia? Tiene dos opciones. Una, tiene que mantener a su esposa que está enferma, a los niñitos del colegio, a su manutención también como jefe de familia, ¿verdad? Y necesita dinero y también a lo mejor ayuda a sus padres o sencillamente irse a la SUNAVI para que le fijen el justo valor a través de unas tablas emanadas del Ministerio de Hábitat y Vivienda que están allí congeladas, como se congela esta pantalla cuando se va la conexión, que es el día a día del venezolano, o también se va
el servicio de electricidad, me explico. Es decir, esa es nuestra realidad. Entonces, así, a calzón quitado, como decimos vulgarmente, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a elaborar entonces el contrato en divisa con el riesgo de que se está convirtiendo, se está configurando un ilícito inquilinario porque está terminantemente prohibido por la ley especial que prevalece en esa materia ante el código civil vigente. Fíjense, o sea que no es sencillo. Excelente, excelente. Como siempre, bastante explicativa y didáctica todas sus explicaciones sobre la materia inquilinaria, en este caso, inmuebles destinados a uso de viviendas. Queremos recordarles a todos nuestros televidentes que hasta ahora se vienen conectando, que ya tenemos un universo de 80 participantes. Quiero hacer extensiva mis felicitaciones a todos ustedes por darse la oportunidad de participar en este febrero inquilinario. Bueno, recordándoles que estamos con la doctora Cora Farías Altuve, especialista en materia inquilinaria, tratando un tema súper importante como lo es el arrendamiento y desalojo de viviendas. Recuérdenlo bien, estamos hablando en este live de hoy solamente de viviendas, arrendamiento y desalojo de viviendas. Aquí no nos estamos refiriendo a locales comerciales, a oficinas, a galpones industriales, consultorios médicos. Estamos solamente el día de hoy con la doctora Cora Farías hablando sobre viviendas. A todos los que se vienen conectando hasta ahora, nos hemos dado un paseo por los antecedentes de la legislación inquilinaria en Venezuela, que nuestra amable doctora Cora ha tenido muy a bien explicar con toda su elocuencia y su forma tan agradable de dictar estas cátedras tan maravillosas. Hemos hablado sobre la legislación inquilinaria del 47, del 60, hemos hablado también sobre la ley del 99 y hemos hablado sobre esos procedimientos administrativos que debían agotarse en estas legislaciones del 47 y del 60 y que fueron eliminados con la promulgación de la ley, nuevamente renacieron como el Fénix en la legislación del año 11, agotar el procedimiento administrativo para viviendas ante la tsunami. También hemos conversado sobre el estado de alarma que nos aqueja a todos con el motivo de la pandemia y la suspensión del pago de los cánones de arrendamiento a los que son sometidos todos los propietarios de viviendas en el país. Como decía la doctora Cora, siempre es importante negociar, sentarse en una mesa de diálogo arrendador y arrendatario y discutir sobre esto, porque como bien lo menciona nuestra querida doctora, pues todos aquellos propietarios que utilizan los inmuebles como fuentes de ingreso, quizás para sus necesidades y mantenimiento de sus familias, se han visto un poco cercenado este derecho de recibir esta pensión de arriendo o este pago del canon de arrendamiento por esta suspensión que, ojo, como lo dice la doctora, es una suspensión, no es exoneración ni condonación del pago de los cánones de arrendamiento. Así es. Hasta ahora, querida doctora, creo que todos los televidentes están contestes y cónsonos con toda la explicación que usted ha tenido muy bien a darnos. Quiero que formalicen todas sus dudas y comentarios por la barra de preguntas que tenemos acá dispuestas para estas preguntas, que tendremos al final una serie de preguntas y respuestas que la doctora Cora tendrá muy bien explicarnos. Sin embargo, me encanta que estén participando por acá. Tenemos muchas personas conectadas. Mientras tanto, doctora, ya conversamos sobre los antecedentes. Ahora, ¿sería usted tan amable de darnos un paseo o un repaso, quizás por lo que es la actualidad o el contrato de arrendamiento en la actualidad en Venezuela? Bueno, realmente el contrato de arrendamiento, y en este momento, cuando te estaba escuchando, Víctor, estaba recordando que yo no sé si creo que no está, yo creo que no está allí en el live, a Roberto Hum, que es conocido también como un abogado que está involucrado en estos temas inquilinarios, que Roberto es de lo que sostiene, es que me tengo que reír, es que lo estoy recordando. Roberto dice, Cora, tú estás empeñada en que existe el arrendamiento. Chica, eso hace años que desapareció en este país. Él dice así, bueno, yo no voy a ser a lo mejor tan extrema como Roberto, pero ¿qué ocurre? Si en Venezuela no todos podemos ser propietarios, y esto viene desde hace muchísimos años, eh, justamente por eso han existido estas legislaciones tendentes a que, de alguna forma u otra, se le permita, ¿verdad?, a la persona que por alguna circunstancia, bueno, porque no tiene los medios en ese momento,
no tiene los recursos, tenga que residir. Por ejemplo, yo me caso, estoy joven, no quiero vivir con mis padres, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Vamos a alquilar. Ese era el concepto que yo tenía cuando yo me gradué de abogado. Con el paso de los años me he dado cuenta que el contrato de arrendamiento no es que no exista, como dice el doctor Boone, sino que sencillamente la legislación que ha marcado los lineamientos de ese contrato per se, lo ha ido envolviendo a ese contrato como con un manto de minusvalía para las partes, al extremo que, como siempre digo yo, el inquilino, que es el débil jurídico, no es verdad, es el fuerte jurídico, porque el inquilino tampoco tiene responsabilidad, es la legislación, porque sencillamente si la legislación, esta que tenemos en esa población arrendaticia, todas las sanciones son para el propietario. Todos los procedimientos que se abren a instancia de parte, incluso lo puede hacer la SUNAVI como organismo rector en materia de vivienda exclusivamente, creada la SUNAVI el 12 de noviembre del año 11, que yo recuerdo el discurso del presidente Chávez cuando creó la SUNAVI y designó a la primera superintendente nacional de arrendamiento de vivienda, y yo lo único que pensé fue, ¿y ahora qué? Esto tiene que mejorar porque yo soy una mujer que estoy llena de sueños. Y así todos los que estamos involucrados en esta área, todos pensábamos que iba a mejorar. Y con todo respeto, me van a disculpar, pero hasta han fallecido subintendentes porque no han podido con el tema de la vivienda. Todavía no se ha podido resolver ese tema en el país cuando podría, con una buena estructura, hacerlo. No beneficiando per se al arrendador propietario, sino igualando armónicamente, como hizo la ley, las relaciones entre partes. ¿Qué ocurre? No puede ser que el contrato que tenga que firmar un arrendador y un arrendatario sea el contrato guía o modelo de la SUNAVI. ¿Y en dónde queda el principio de autonomía de la voluntad? ¿Dónde queda aquella capacidad que yo tengo para contratar, pero no solamente porque yo tenga la capacidad jurídica de que esté emancipada o tenga más de 18 años, no, sino que yo tenga la capacidad como ser humano de decir, yo quiero contratar con Víctor Betancourt, pero yo quiero que Víctor me pague tantos bolívares, por no llamar dólares, porque está prohibido en la legislación, por este inmueble que yo pagué a un banco en tal época, que le invertí tanto, que tiene pisos de mármol, que tiene techos de madera, que tiene unos acabados de cerámica italiana traída de no sé dónde, qué sé yo. No puede ser que mi voluntad, ese consentimiento, que es un elemento esencial en un contrato de arrendamiento, que sabemos que es el consentimiento, el objeto, la cosa inmueble, y obviamente el precio que ambas partes que consienten en ceder ese inmueble pagan por el uso, goce y disfrute. No puede ser que yo esté atada de pies y cabeza y tenga que ceñirme por un contrato. Segundo, no lo puedo notariar porque tengo que acompañar la providencia o resolución, como le llaman ellos, del justo valor. Luego, tiene que ser revisado por la SUNAVI. Si no está revisado por la SUNAVI, no tiene efectos entre las partes. Cuarto, tiene que haber el registro nacional de arrendador y arrendatario. Si no se registra, hay una sanción, que ya se ha hecho tan común que ningún arrendador registra su contrato. Ninguno. Es más, a mí me han dicho arrendadores, yo prefiero que me sancionen a registrar el contrato. Imagínense cómo están llegando las cosas o cómo han llegado, porque ya esto es de vieja data. No voy a cumplir con la ley porque esa ley a mí me es muy severa, me aprieta hasta el extremo de que me siento asfixiado. Y no puede ser, porque cuando yo legislo, como dije antes, yo legislo para toda la población. Entonces la normativa tiene que ser sancionatoria para el arrendador en su momento y para el arrendatario en su momento, pero no exclusivamente para el arrendador, porque eso me lleva a mí, que el otro día tenía una discusión con alguien
que estaba empecinado en que en Venezuela se puede contratar el arrendamiento en dólares. Y les dije que no, no se puede contratar el arrendamiento de una vivienda en dólares. Pero doctora Cora, si mi tío la tiene la casa en tal lado en $1,000, tiene una oficina en 800, eso está muy bien, pero yo, corredor inmobiliario, yo, arrendador, yo, abogado especialista, o por lo menos que me gusta el área, por no llamar especialista, yo tengo que decirle a ese propietario, mire, usted quiere que esto se establezca el canon de arrendamiento en dólares, aun cuando se haga el equivalente en moneda de cuenta, señores, no está permitido en la ley y en el reglamento de la ley de regularización y control. Entonces, ¿para qué vamos a llevar a que estamos contratando ese contrato modelo? Porque no puede ser el contrato donde yo pida fianza o depósito como garantía. No, la ley no lo establece. Ahora, como dice Teresa Bore, mi amiga, Cora, aun cuando no lo establezca, eso no significa que uno no lo coloque. Claro, yo lo puedo colocar en un contrato privado, pero yo no lo puedo colocar en el contrato guía, porque yo los invito a que ingresen a www.sunave.gov.be y se darán cuenta que el contrato guía de arrendamiento no permite que se incluyan garantías, ni tampoco se permite que el arrendatario asuma el pago del condominio, porque el condominio es una obligación inherente a la propiedad. ¿Y de quién es la propiedad? La propiedad, por lo general, es del arrendador. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso cuando dije, están suspendidos los pagos de los arrendamientos de vivienda principal. Y si está pactado el condominio, también. ¿Qué ocurre? Esa figura estereotipada, esto tal como está concebida ahora, que está muy lejana a la del Código Civil, es la que tenemos conceptualizada del contrato de arrendamiento en este momento, con la que yo, Cora Farías, responsablemente no estoy de acuerdo. Y les voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Simple y llanamente porque yo tengo mi voluntad, y como voluntad que tengo para yo establecer ese consentimiento entre lo que arriendo por el precio, yo necesito tener la libertad de contratación y poder establecer siempre y cuando existan los parámetros de ley. Por ejemplo, a estas alturas, Dios mío, como le decía yo, donde el dólar en Venezuela se devalúa cada hora, ¿m? O cada día, para no ser exagerada, pero todos los que me escuchan saben y que me están viendo saben que es verdad. Entonces me pregunto, ¿por qué yo me tengo que regir por un precio que está fijando la Tsunavi, cuando a lo mejor la Tsunavi sería diferente si tuviera unas tablas actualizadas? Actualizadas de ahorita, del año 21, porque ¿qué importa? Estamos comenzando, tenemos un tren de empleados, de inspectores, de ingenieros, de arquitectos, de urbanistas, que pueden perfectamente manejar los valores de esas tablas. No, no existen. ¿Qué ha ocurrido? Que los propietarios, de manera exorbitante, fijan cánones a través de documentos privados. El inquilino que necesita, o el inquilino, yo no digo ni siquiera clase media, porque ya esa clase media desapareció, el inquilino que pueda pagar, entre comillas, esos dólares, se ve compelido a tener que estar asfixiado con los gastos del alquiler, de su esposa, de sus hijos, la universidad, la comida, y cuando nos damos cuenta, llega un momento que debe 10 meses. Entonces, ¿qué hace el arrendador? Bueno, lo voy a sacar. Doctora Farías, yo quiero que usted me saque por falta de pago a ese inquilino. Y mi respuesta es, tenemos que iniciar un procedimiento previo a la demanda por desalojo por falta de pago. Que de paso, en este momento, por la pandemia, está la sentencia que prohíbe terminantemente, que la conocemos, que se pueda demandar por alguna de las 5 causales del artículo 91 de la ley de regularización. Falta de pago de 4 mensualidades, necesidad del propietario, deterioros de la cosa, cambio de uso, mejoras no autorizadas. Cuidado, eso por una parte. Por la otra, no existe la posibilidad de pedirle a un tribunal a posteriori, después que se haya agotado el procedimiento previo a la demanda, una medida preventiva de secuestro, como había la posibilidad cuando estaba vigente para vivienda la ley. Entonces, ¿qué hace el propietario? Bueno, el propietario si tiene 70 años y sabe que tiene que estar aproximadamente entre la Tsunavi 3 años, la jurisdicción primera instancia unos 3 años,
en segunda instancia un añito más, y después, si de acuerdo con la cuantía, ese procedimiento especial, oral, que establece la ley de regularización, se lo permite, casación, bueno, aproximadamente unos 8 o 9 años. ¿Qué hace el propietario que tiene 70 años? Sencillamente dice cosas como esta: bueno, mire, que se quede con el inmueble, porque yo me voy a morir y yo no voy a tener fuerza para trabajar un caso de esto, porque los clientes serios trabajan con uno, nos aportan información. Entonces, ¿a qué arrendamiento nos estamos refiriendo? Y no estoy parafraseando al doctor Hume, sino que sencillamente no se ahora. Es cierto que de acuerdo con la ley se llama contrato de arrendamiento, pero cuando yo me quedo después del vencimiento del contrato, que sabemos que la ley de regularización muy claramente dice que el contrato debe tener una duración mínima de un año sin prórroga legal, porque la figura de prórroga legal en materia de vivienda actualmente desde el año 11 no existe, porque existía en la ley, más no existe ahora. Entonces me pregunto, ajá, ¿qué pasa si yo le digo al inquilino, bueno, mire, esto ya pasó el año, como no existe prórroga legal, mi hija se va a casar y yo necesito el inmueble? Ustedes saben lo que va a contestar el inquilino: ay caramba, Cora, yo lo siento, pero yo no me puedo ir porque yo no tengo a dónde irme. No, pero es que yo lo voy a sacar. Ah, sí, usted me está amenazando. Usted me está amenazando. Va inmediatamente a la Tsunavi. Mire, el arrendador me está amenazando, quiere por vías de hecho, es decir, contraviniendo a la ley, ¿verdad? Sin el procedimiento previo, sin un justo proceso, me quiere sacar de aquí. ¿Y qué pasa? Volvemos otra vez a la legislación del 47. Las mismas condiciones, las mismas circunstancias, solo que, bueno, estamos en el siglo XXI, pero no puede ser que, como yo siempre digo, de la Caracas de los techitos rojos a la Caracas donde tenemos unos edificios fabulosos, por ejemplo, en las Mercedes, que yo tenía tiempo que no salía y pasé por las Mercedes y vi unos edificios que entré en shock. Yo dije, ¿qué es esto? Unas bellezas de edificios cerca del Rosal, o sea, como que crecen como arroz. Entonces yo digo, y entonces, indiscutiblemente, que estamos en una Caracas del siglo XXI con una legislación que se aplicaba en el siglo XX. Entonces, ese arrendamiento en el que yo he creído siempre está cada día su concepto más deteriorado y en franca extinción. A menos que hay una salida para este enfermo que está, pero en las postrimerías de la muerte. Y es que se legisle en un solo texto, se compendien todos los usos en un procedimiento único, y yo les puedo garantizar que la situación se sincera y todo va a ser armonía y equilibrio, como es el deber ser entre las partes en una contratación, respetando siempre la garantía de las partes en un contrato, y no que yo tenga más prerrogativas que el otro, simple y llanamente porque la ley me lo da. No, no, no. La ley me da a mí y le da también al otro. Eso no puede ser, porque vamos a llegar a un extremo donde vamos a volver, que yo recuerdo el otro día que lo mencioné, eh, hace mucho tiempo, claro, se me va a caer la cédula, cuando existían los tribunales de parroquia, sí se me va a caer la cédula, pero es historia patria, que la viví con muchísimo gusto. Cuando existían los tribunales de parroquia, Historia muy bien recibida por todo el público, por no, supuesto. no, y esta historia es que había un movimiento liderizado por una abogada, que no supe más, no supimos, pues el grupo que la conoce, no supimos más de ella, que cada vez que decretaban una medida, me acuerdo con Olga Fortul, que en paz descanse, que era el juez primero de parroquia, íbamos al sitio a desalojar, porque bueno, había que desalojar. Estábamos ejecutando una sentencia y llegaba la señora como con 300 personas a lanzarnos, eso sí es verdad, nunca dispararon, palo y piedra. ¿Y qué hacía la juez? Bueno, Cora, vamos a venir en otra oportunidad, porque estamos poniendo en riesgo a los auxiliares de justicia, perito, depositario, policía. Y yo decía, pero esto no puede ser, pero esta señora, todas las medidas que tengo me las aborta. Señores, eso lo vivimos los abogados litigantes. No puede ser, porque yo no estoy ejecutando una sentencia sin un procedimiento justo, sin el debido proceso, sin la imparcialidad de los jueces, sin unas pruebas contundentes, que existe el principio de libertad de las pruebas que el otro puede desvirtuar. Entonces, ¿qué pasa? No entiendo.
ese contrato de arrendamiento en el que yo creo y que ya está en franca extinción, puede mantenerse, puede revivirse, por supuesto que sí, con una buena y adecuada legislación y no con esta legislación otra vez dispersa que está prácticamente en contra de las garantías procesales y los principios constitucionales que están plasmados todos en la Constitución desde el año 99 y que me da la impresión de que día a día están como el contrato en franca decadencia. Muy bien, muy bien. Es decir, que necesitamos una retransformación urgente y total de las leyes del sistema inquilinario de Claro que Venezuela, sí, una retransformación que pueda dar pie seguridad jurídica tanto como para el arrendador como para el arrendatario claro, y que ponga quizás igualdad de condiciones en las dos y no solamente igualdad para una parte del bando, solo claro. para los arrendatarios. Mi querida doctora Cora, a todos los televidentes que se vienen uniendo hasta ahora, quiero darles un saludo y recordarles que estamos hablando con una gran amiga de la casa, la doctora Cora Farías Altuve. Maravillosa hasta ahora su presentación, mi querida doctora, didáctica y explicativa, como siempre. Tenemos personas que se han unido poco después de que hemos conversado, hemos empezado esta conversación y usted ha empezado su increíble disertación. A todas estas personas quiero decirles que este live va a quedar guardado en la sección de Instagram TV de tu cuenta Calanche Salinas, como siempre en tu programa Zona Legal, para que tengan la oportunidad de poder verla cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo requieran, repítanla cada vez que sientan que no entendieron algo, retrocédenla, pero escúchenla porque es una presentación maravillosa de parte de la doctora Cora Farías. También la presentación anterior del doctor Alcántara quedó grabada en la sección de Instagram TV para que puedan disfrutarla en casa con todos sus seres queridos o todas las personas que quieran discutirla en las universidades, discutirla entre ustedes, pero están allí guardadas. Veo que tengo muchas solicitudes aquí de unirse al grupo. Instagram permite compartir pantalla solamente con dos personas. Hasta ahora estoy con la doctora Cora, el like. Ella es la estrella del like. Tengo 5 personas acá, no puedo ver quiénes son. Si eso tienen sí, alguna duda, eso sí, si tienen la alguna. estrella soy yo, la estrella azul soy yo. Claro, la estrella azul, azul como el mar azul y como el amor. Venimos al mes del amor pronto. Ya El mes del estamos en el mes del amor, amor, pero viene el día del amor. el día del amor, es así. Entonces, como les decía, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, reflexión que tengan a bien hacer de este realmente increíble tema, particípenlo por la duda, por la barra de dudas. Tenemos acá ya varias dudas, mi querida doctora. Vamos a tener, como les digo, una sección de preguntas y respuestas al final del programa. Sin embargo, nos queda ya finalizar con una sección, bueno, finalizar no, seguir con la continuidad del programa. Y es momento, mi querida doctora, ya hemos hablado de los antecedentes, hemos conversado de la actualidad del contrato de arrendamiento en Venezuela, hemos conversado que este contrato tiene que ingresar a www.sunavi.org para ver este modelo de contrato. No se pueden establecer estos pagos de los cánones de arrendamiento en divisas, salvo que sea privado y que el arrendatario no lo participe en la SUNAVI, pero está Es un terminantemente hecho. prohibido establecer estos cánones de arrendamiento. Claro que vivimos en el país al revés, no, estos cánones son en dólares, pero no se pueden establecer en dólares. Pero bueno, así estamos, mi querida doctora. Entonces, continuando con nuestro esquema de los antecedentes, la actualidad del contrato de arrendamiento, vayámonos a este tema cúspide, a este tema que está en la palestra, a este tema que está en el ojo del huracán. Vayámonos al desalojo. Vayámonos al desalojo. La pregunta del millón. No, no, no. Hoy en hora de la mañana, me llamó una persona y me dijo, caramba, doctora, tengo un grave problema, tengo todo listo. La sentencia está para, y voy a comenzar así la disertación, ¿no? La sentencia está para ser ejecutada. Eh, Evidentemente que gané el juicio, yo necesito que usted me la ejecute. Entonces yo le dije con una sonrisa, claro, la sonrisa la sentía yo, él no me veía porque no era videollamada, sino una llamada telefónica de alguien que no conozco,
pero recomendado. Y yo le dije, a ver, ¿cómo cree usted? Y le expliqué, ¿cómo cree usted que con la sentencia del 17 de agosto del año 15, bajo la ponencia de la doctora Gladys Gutiérrez, con ocasión de una acción de amparo constitucional de unos señores del movimiento de inquilinos que actuaron en nombre propio y en nombre de su asociación, contra la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria, contra APIUR, contra los tribunales, todos los tribunales de justicia, los tribunales ejecutores y la misma Tsunavi? ¿Qué hizo? Eso fue en abril del año 15. Caramba, me quedo sorprendida. Abril, mayo, junio, julio, agosto. En 4 meses decretaron una cautelar conforme a la cual, que está vigente, es la cautelar más larga que yo conozco. Es decir, va a cumplir 6 años el 17 de agosto de este año. Ah, bueno, la cautelar suspende la ejecución de desalojos de vivienda en todo el territorio de la República. Y esa fue mi respuesta. Le dije, mire, ah, no, doctora, porque alguien me dijo que usted lo podía hacer. Y yo le dije, no, ese alguien está equivocado y le agradezco la recomendación, pero yo no puedo, si esa persona no tiene un refugio temporal para él y para su familia, y usted va a la Tsunavi y la Tsunavi señala que no hay forma ni manera de conseguir refugio porque materialmente no hay. ¿Cómo hacemos si no han construido refugio? Los que están, bueno, no pueden con el gentío. Pregunto, si ese es el requisito sine qua non, de acuerdo con el 8190, ¿cómo usted puede desalojar consecuencia de la ejecución de una sentencia? Ese es el inicio de el último aspecto de este tema de hoy, que es cómo desalojamos una vivienda. Fíjense que les decía que todos tenemos que comenzar con un procedimiento previo a la demanda, tendente al desalojo, refrescando. Ahora, con el decreto ejecutivo de suspensión de pago, hay la famosa sentencia de octubre del año pasado. El ponente es el doctor René de Graves Almarza. Conforme a esa ponencia, se suspende todos los desalojos de los inmuebles destinados a vivienda principal, independientemente de que se trate por falta de pago, por mejora no autorizada, por deterioro, por necesidad. Es decir, mientras esté vigente la duración del decreto ejecutivo que se inició el 13 de marzo del año 20 y que se ha prorrogado hasta el 2 de marzo del año 21, no podemos intentar ninguna acción tendente a un desalojo. ¿Qué significa esto? Que estamos atados de manos y pies. No podemos desalojar viviendas en este momento. Más allá de que ese procedimiento previo se haya tramitado y que el acto administrativo esté a favor del propietario arrendador, que normalmente no es así. Cuando se tramita previamente a la acción judicial inquilinaria por desalojo, ese procedimiento previo, de un 100%, un 99% es a favor del arrendatario. Y entonces hay que habilitar forzosamente la vía judicial. No se establece tiempo para la entrega, como lo prevé el 8190, sino que se habilita la vía judicial y yo tengo que caer en la jurisdicción. Y esa jurisdicción, como antes mencioné, tiene un procedimiento que es especial, oral, que obviamente tiene, si es verdad, nuestro derecho es eminentemente escrito, pero tiene una audiencia oral, tiene una audiencia o debate de juicio y por supuesto una sentencia que es apelable y que de acuerdo con la cuantía puede ser recurrible en casación. ¿Qué significa esto? Que cuando ya yo he trabajado todos y cada uno de estos elementos tendentes a consolidar la ejecución de una sentencia, al llegar allí, ¡pah!, se paraliza y me traen a colación la famosa sentencia de agosto del año 15, que está más vigente que nunca. Acuérdense de algo muy importante. Las sentencias emanadas de sala constitucional son vinculantes, señores. Son vinculantes. No podemos soslayarlas.
son de imperioso y obligatorio cumplimiento. Entonces, si yo en este momento un abogado me dice a mí, como persona completamente ajena al derecho, que me va a desalojar un inmueble de mi propiedad y me establece honorarios y todo lo demás, mire, desde ya le digo, no crea en ese abogado, pues no se lo puede hacer. No se lo puede hacer cumpliendo las garantías de un debido proceso, de una tutela judicial efectiva, conforme a lo que nosotros, los abogados serios, hemos estudiado y trabajado toda nuestra vida, de acuerdo con las normas del CPC y de la ley especial. Ah, si usted se va a ir por las vías de hecho, ¿verdad? Y usted como un guapetón se va a presentar en el inmueble, en la casa o en el apartamento o en el anexo de esa persona y lo va a sacar en peñones y va a llevar una policía que usted contrate, eso ya es otra cosa, pero eso no es derecho. Eso es ser otra cosa. Y aquí estamos trabajando este tema para buscarle una salida institucional y para que todos los que tienen inmuebles destinados a vivienda que requieren que sean desalojados, los inquilinos no porque quieran, sino que sencillamente porque han violado las disposiciones legales, lo puedan hacer conforme a la ley, pero no motu propio o manu militari, como digo yo. Actualmente, señores, no hay desalojo de vivienda. No lo hay. Por falta de pago, ni por mejora, ni por deterioro. No lo hay. Más allá del decreto pandémico. No. Es que sencillamente está la sentencia. Y entonces la sentencia, la condición es sine qua non, es que, señores, el refugio temporal. ¿Y dónde? Si no hay refugios temporales. O sea, esto es algo así como un círculo vicioso. Yo puedo ejecutar una sentencia por desalojo, pero necesito un refugio temporal. Voy a buscar a la SUNAVI el refugio temporal a través de un oficio que emana del Tribunal de la Causa de Grado para la SUNAVI y la SUNAVI contesta, ciudadano juez, no disponemos de refugios temporales. Ese oficio lo vuelve a ver el abogado que está interesado representando al propietario para la ejecución y le tiene que decir al cliente, mire señor, no es posible ejecutar su sentencia porque no hay refugio temporal. En otras palabras, cuando nosotros planteamos una acción por desalojo, no solamente queremos restituir el inmueble para entregárselo a ese propietario arrendador, no, sino que nosotros también tenemos la obligación de conseguirle un inmueble al inquilino. Porque yo he conocido casos donde la SUNAVI no ha logrado, porque no tiene refugio temporal, y eso es una cuestión que no depende de la SUNAVI, sino de otros organismos que trabajan para la SUNAVI. Sencillamente el propietario ha llegado al extremo de conseguirle él motu propio al inquilino un inmueble y logra que le entregue el inmueble de su propiedad. Imagínense ustedes, las leyes de Murphy, pues, todo al revés, no entiendo. Entonces, yo como abogado litigante no puedo estar de acuerdo con eso, porque, repito, la justicia tiene que ser igualitaria, tanto para el sector arrendador como para el sector arrendatario o inquilino. La única salida es, bueno, que el gobierno, una salida inmediata, pues, de manera seria, construya refugios temporales, asigne. Aquí hay muchos terrenos, muchísimos. Aquí se está construyendo como arroz, pues. Se los digo porque lo vi. Se lo digo porque lo vi y yo no estoy saliendo en función de la pandemia. Me da mucho temor. Y salgo puntualmente. Y el otro día que salí, dije, ¿pero qué es esto? Nunca, bueno, no sé, debe ser que tenía tanto tiempo que no salía, como 10 meses, que cuando vi gente me asusté. Entonces, y claro, y también vi estos inmuebles que yo dije, pero incluso viviendas de carácter social, las vi. Entonces, bueno, ¿será que el gobierno, el ejecutivo, ante la situación por parte de propietarios en los cuales no hay distingo ni ideologías políticas, porque un propietario puede ser de cualquier partido, pro gobierno o contra gobierno, no importa, eso no tiene nada que ver porque el derecho de propiedad es completamente libre y autónomo y sencillamente buscar la forma de que se, bueno, se edifiquen, ¿será? Porque actualmente no hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación real? La situación real es que tenemos muchos inmuebles pendientes de ejecución. ¿M? Muchos. Luego, eh, aparte de que los tenemos pendientes de ejecución, los jueces pueden ejecutar, pero no se atreven a ejecutar si no tienen el refugio temporal, porque el juez tiene facultad. Recuerden que ahora los jueces de grado también son ejecutores de medida, no como hace años que habían ejecutores de medida. O sea que el juez que conoce de la causa puede ejecutar y dice, ¿cómo no? Yo voy a ejecutarle, pero ¿cómo? No se puede.
Esto es una situación harto difícil que yo personalmente considero que cada día se agrava más y que no se le ha buscado la salida idónea, la salida armónica para ambas partes. Porque yo entiendo que el arrendatario en estos momentos, si está en una vivienda donde tiene muchos años que no paga, no paga nada, 10 meses que no paga, perdón, 10 años que no paga, porque ese es el lapso que entre el procedimiento previo y la jurisdicción ha estado allí, porque tiene tan buena suerte que aun cuando no tenga abogado, la defensa pública en materia inquilinaria está obligado a asistirlo. Imagínense que es tan bueno ser inquilino en este país que ni siquiera necesita pagar abogado, porque se lo da el Estado. Nosotros no, cuando nosotros, como personas serias y que mal que bien buscamos cómo proveer de ingresos a nuestra familia, estamos acostumbrados a pagar por ello. No, no, esto sentarme a esperar a que en un juicio están peleando contra mí como arrendatario y entonces yo no tengo cómo pagar y llega el Estado. Es más, es tan delicado que en el mismo 8190, que el decreto contra el desalojo de desocupación arbitraria de vivienda señala que mientras que la defensa pública no se apersone, no puede producirse el acto de la audiencia. O sea, y que si llega el acto, la audiencia y el defensor público en materia inquilinaria no asiste, no comparece, vuelven, paralizan el procedimiento administrativo. O sea, es complicado. Entonces, miren, de la manera más llana, más franca, no se pueden desalojar viviendas en este momento. No se pueden porque no hay refugio. Si no hay refugio, no se cumple con el dispositivo de la sentencia del 17 de agosto del año 15, que está más vigente que nunca, más allá de las sentencias que se hayan dictado el año pasado, como las que le mencioné, la de octubre del año pasado, conforme a la cual se suspendían los desalojos de vivienda en función del estado de alarma por el coronavirus. Entonces, no se pueden desalojar viviendas, pero es que yo diría que más que esa sentencia, la que está cada vez más vigente es la de agosto del año 15, porque emanó de la Sala Constitucional, es un amparo, ¿m? Es una medida cautelar, es lo que yo llamo una medida cautelar ad infinitum, o sea, ella nunca la va a detener nadie, porque hasta ahora yo recuerdo que las medidas cautelares, de acuerdo con el CPC, usted podía oponerse a ella, ¿m? De manera tal de que le demostrara al juez y desvirtuara los hechos fundamentales, perdón, los elementos fundamentales de una medida, pero contra esta no tenemos. ¿Saben por qué? Porque es una medida que es innominada, emanada de una acción de amparo constitucional de la suprasala y que vamos a hacer acatarla. Porque yo siempre le digo a la gente, no puedes eh, desobedecer a la ley, porque lex es lex, dura lex. La ley es la ley, por muy dura que sea. Tenemos que aceptar lo que dice la ley. Y cuando nosotros queremos contravenir la ley, a la postre nos damos cuenta de que estamos en una situación perdidosa, en estado de minusvalía, porque se nos va todo en contra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me van a disculpar con lo que les voy a decir. Esperar. Esperar a que de alguna manera, bueno, pueda dictarse, será alguna sentencia también en sala constitucional que aminore los efectos de esta del año 15 o una nueva que diga que efectivamente ya los refugios temporales, en virtud de que no existen, bueno, buscar otra salida más expedita, de manera tal de que el propietario se restituya en la posesión de su bien. Hay propietarios, mis queridos amigos, que tienen 10 años esperando para que se les restituya en la posesión de un bien y no han podido en virtud de los efectos de esa sentencia. La sentencia es del año 15, pero ya va a cumplir 6 años, más el procedimiento, el tiempo invertido en el procedimiento previo es agobiante para el dueño. Por eso es que se ven en la calle, que no son cuentos, lo vemos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en cualquiera de estas redes, como muchas veces el propietario, con lo que yo no estoy de acuerdo,
manos militares, arremete contra el inquilino e incluso le puede hacer daño físico y al revés. Eso pasaba, mis queridos amigos, cuando la legislación del 47. Igualito, la historia se repite. Es un círculo vicioso. Y hablando de este círculo de vicio, mi querida doctora, todos los propietarios que quieran iniciar sus negociaciones con el inquilino tienen que estar en consideración que desde que comienzan estas negociaciones ya tienen que ir pensando en todo eso. Fíjense ustedes, tienen que agotar un procedimiento previo, luego irse a la vía judicial y cuando ya tengan la sentencia no pueden ejecutar el desalojo porque no hay refugio temporal. No ¿Y hay. por qué les digo que tienen que pensar en esto desde el inicio? Porque la ley de vivienda dice que el contrato de arrendamiento debe durar como mínimo un año, pero se terminará por voluntad del inquilino. Es Siempre. decir, que usted propietario no puede ir cuando se venza a decir, mire señor, desalójeme porque yo necesito mi vivienda. El inquilino lo que puede decir es, bueno señor, yo no me puedo salir de aquí porque no tengo para dónde irme. No, Entonces, es que perdón, Víctor, no solamente eso. Por ejemplo, bueno, ya eso es, este, como dice la gente de Oriente, ¿no? Papel quemado. Eso de haber eliminado la figura de la prórroga legal en materia de vivienda, yo creo que fue un desacierto legislativo. ¿Por qué? Porque cuando existía, había como el estímulo para el inquilino. El inquilino, el propietario le decía, mira, te notifico de la no prórroga del contrato. Yo no quiero que continúes conmigo como inquilino y te estoy notificando. Ah, tú tienes una data de 10 años. Bueno, tienes 3 años para que me entregues el inmueble. Y en esos 3 años yo te voy a ajustar anualmente el canon de arrendamiento, porque es lo que dice la ley en aquel momento. Incluso esta, la ley de regularización, señala que solamente se puede reajustar el justo valor anualmente a través del procedimiento de fijación de alquiler. ¿Qué ocurre? Ahora, cuando el inquilino dice, yo no me muevo de aquí, el propietario no le puede decir, pero mire, señor inquilino, es que yo no tengo dónde ubicar a mi hija que se casa. Ese no es problema mío, de a ver qué hace. Alquile un apartamento, pero yo de aquí no me voy porque aquí estoy con mi esposa y con mis hijos, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Ah, y encima de eso, estoy pagando 150.000 bolívares al mes. 150.000 bolívares al mes. un pasaje, Bueno, están en 300, me dijeron hoy. En 300. imagínate. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que volvemos a esa polvareda, a ese enguerrillamiento que yo tanto detesto, cuando todos podrían sentarse en una mesa de negociaciones, como digo yo, en materia de comercio, que eso lo va a desarrollar mejor la doctora Teresa Borges, bueno, más ampliamente, ¿verdad? Porque es su tema. Mira, ok, mira, yo tengo este local comercial donde tengo una venta de ropa. No estoy vendiendo ropa, pero yo entiendo que tú debes tener un ingreso. Bueno, mira, yo te pago tanto al mes, te voy a pagar menos de la mitad. Eso se llama tener buena voluntad, no querer hacerle daño al otro, vamos a lograr un consenso, porque tanto arrendador como inquilino tienen los mismos requerimientos. Es que no, ese es un mote que se ha puesto en función del contrato. Nada más, porque todos somos seres humanos que necesitamos de lo mismo. Necesitamos vivir bien, por lo menos cómodamente, tener un sitio donde dormir, tener comida normal, tener un ordenador, un computador para que nuestros hijos tengan las clases virtuales en función de la pandemia, porque por el teléfono tengo entendido que cuando se consumen los megas es carísimo y no se tiene tanto dinero. O sea, se puede de parte y parte, en lugar de estar con una pelea que no lleva a nada y que hay una cosa muy importante que quiero destacar. Estas discusiones en materia de desalojo de vivienda producen cáncer. Yo tengo 4 clientes que se me han Caramba. muerto. Sí, sí, yo tengo 4 clientes que se me han muerto por cáncer. Porque ha sido que se les ha anidado tanto el odio contra todo el mundo, no solamente contra el otro, sino contra el juez, contra el sistema, contra que progresivamente, cuando me doy cuenta, el cliente se me murió. Me ha pasado en materia de desalojo, porque no lo han soportado y no necesariamente de vivienda, también de comercio. O sea, estar con un juicio que sabes cuándo empieza y no cuándo termina, que tienes que erogar una cantidad importante de dinero porque tienes que pagarle al abogado,
los gastos judiciales normales, papel, tinta, toner, o sea, cuando nos damos cuenta, estamos ahogados en gastos. Y pregunto, ¿cómo está la situación económica del país? Volvemos para atrás, la hiperinflación nos consume, entonces lo ideal sería entrar en una negociación. Yo lo que creo es que se pretendió que ante la tsunami las partes conciliaran y no llegara a la jurisdicción, pero no se logró. En la tsunami es muy difícil que la parte, a instancia del funcionario, quiera llegar a un arreglo. De los casos que yo personalmente he tenido, nunca la otra parte ha querido llegar a un arreglo y hay que habilitar la vía judicial. Pero entonces, la tsunami debería continuar haciendo su papel rector, ¿verdad? Desempeñar ese papel de rector en materia de vivienda en toda Venezuela, pero como conciliador. Nada más que si no se concilia en un tiempo mínimo, un mes, inmediatamente baja a la jurisdicción. Esa podría ser una salida. Pero no, por Dios, con un procedimiento que empieza en una fecha y no sabemos cuándo termina, porque es producto del mismo sistema y de la burocracia que toda la vida nos ha invadido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hasta ahora es imposible desalojar un inmueble para vivienda. Esa es mi conclusión. Excelente, doctora. El tiempo apremia, así que vámonos de inmediato a nuestra sección de preguntas y respuestas para que nuestro público no sienta que ignoramos sus dudas y Está que los abandonamos. marginado. No, no está Sí, sí, sí. marginado. Solamente que el tema se extiende porque de verdad el tema tiene mucha tela que cortar y bueno, es imposible cortar toda esa tela en una hora de programa, pero se hace lo que se puede. Vámonos con Endrina02 nos pregunta, ¿puede un arrendador forzar la cerradura, secuestrar los bienes del arrendatario, aprovechando la ausencia por viaje del inquilino? No, no, Endrina. Usted tiene que denunciarlo. Usted va a la Tsunavi y usted denuncia. Allá tienen un departamento justamente para esta clase de desalojo arbitrario. Usted denuncia, pero eso sí, toma fotografía, lleve testigos. Eso es lo que se llama en derecho preconstituir prueba. Y en la Tsunavi la van a apoyar. Y me consta que la Tsunavi lo hace. Vámonos con una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo dispone una persona que está arrendada por más de 11 años según la ley? Gracias. Ningún tiempo, no existe prórroga legal. Ese No tiempo que existe. usted pregunta existe para las oficinas, los consultorios, los depósitos, los galpones y para los comercios, pero para vivienda no existe, lo acabo de mencionar. Por acá pregunta inmobiliaria RJN, ¿las prórrogas fueron derogadas para viviendas? Sí, locales comerciales y oficinas no. Así es, para la vivienda no existe la prórroga legal, para oficinas y para comercio sí existe. Por ahí alguien dice que no escucha. Y ese Jesús, Jesús Gil, es de Maracay, nuestro amigo Jesús. Por acá tenemos otra pregunta. Ya va, se me perdieron las preguntas. ¿Qué debe hacer el arrendador frente a un inquilino que no quiere entregar el inmueble? Pero que no lo quiere entregar cuando se vence el lapso del año, porque si no lo quiere entregar, sencillamente tiene que proceder a plantear su procedimiento previo, tramitarlo ante la SUNAVI y cuando dicten el acto administrativo de efectos particulares, inmediatamente acudir a la vía judicial, que es lo que he venido sosteniendo a lo largo de este rato, que me parece que es un procedimiento sumamente largo y oneroso. Tenía una pregunta aquí del doctor Jesús Gil, se me escapó. Doctor Gil, no sé si puede volver a plantear la duda, no la veo por acá, no sé si fue que entre tantas preguntas se me perdió. Por acá nos dice nuestra querida Irma Lovera, si llego a acuerdo escrito con un inquilino para que desocupe, no cumple, ¿se puede ejecutar el acuerdo? Lamentablemente, cuando se trata de un acuerdo con un inquilino para que desocupe, bueno, mi opinión, Irmita querida, mi opinión es que se podría ejecutar, yo debería ir a la jurisdicción, pero lamentablemente conozco casos que te imponen que lleves ese acuerdo a la SUNAVI, que la SUNAVI marca los lineamientos de cómo se va a desarrollar el contenido de ese acuerdo y si el resultado de ese acto que dicte la SUNAVI
es contrario a tus intereses, tienes que ir a la jurisdicción. Yo estoy en total desacuerdo, porque volvemos, el principio de autonomía de la voluntad, que aquí está cercenado por la intervención estatal. Aquí el Estado interviene. Al intervenir de esa forma tan directa, ¿qué hace? Te cercena la posibilidad de que tu inquilino te sientes con el arrendador. Porque interviene. Siempre dice yo tengo que estar allí, en lugar de permitir que el principio de autonomía de la voluntad se desarrolle y que yo directamente vaya a la jurisdicción. Es igualito cuando yo hago una transacción. Si, por ejemplo, yo hago una transacción extrajudicial, la firmo en una notaría, ¿qué sería lo lógico? Que yo ejecute la transacción. No, yo tengo que demandar ante la jurisdicción el cumplimiento de esa transacción de un inmueble que no sea vivienda, que lo he hecho, yo lo he hecho, y estoy segura, Irma, que también lo ha hecho. Pero en materia de vivienda no, existe el agravante de que no te van a permitir ir automáticamente a la jurisdicción porque ellos dicen que siempre se tiene que agotar el procedimiento previo. No se agota el procedimiento previo para el inquilino, fíjense ustedes, cuando se trata de un reintegro. No se agota el procedimiento previo para un inquilino cuando se trata del retracto legal arrendaticio. Ah, es decir, ahí está la marcada discriminación, porque si el procedimiento previo, como dice el texto legal, es para todas las acciones, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, y sin embargo no se logra. Entonces, lamentablemente, a mi modo de ver, tal como lo he visto acá, sencillamente tienes que agotar el procedimiento previo con ese acuerdo que firmaste y que es prácticamente, a los efectos de la tsunami, un contrato. Ok, por acá pregunta Yeria J. Mesa, ¿y el arrendatario que le propone al inquilino la venta del inmueble no es una opción legal de desalojo, supongo que dice? No, yo lo que entiendo allí es que si el arrendador, no el arrendatario, el arrendador es quien arrienda, el arrendador le propone al inquilino, al arrendatario, la venta de un inmueble. Bueno, es que para que pueda darse eso, la verdad, eso que está preguntando usted, Jerry, necesariamente tiene que pedir el justo valor ante la SUNAVI. Usted no puede, como arrendador, ofertarle un inmueble destinado a vivienda a un inquilino si usted no tiene el precio fijado por SUNAVI. Y esa oferta tiene que ser personalísima y cumpliendo determinados parámetros con documentos específicos. Si no, no hay oferta. Eso es lo que se llama derecho de preferencia ofertivo. Ok, por acá nuestra querida Irma Lovera pregunta también, ¿con qué criterios la SUNAVI regula los alquileres de vivienda? Bueno, la Tsunavi regula los alquileres de vivienda con unas tablas que están fijadas por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, que son de vieja data, que no han sido actualizadas, que deberían ser actualizadas por lo menos. Fijan el canon de arrendamiento de una vivienda que no pasaba, como cuando teníamos la dirección de inquilinato, el arrendador se siente en un estado de tal minusvalía económica que dice, bueno, lamentablemente, o no arriendo o tengo que proceder a desalojar este inmueble porque el inquilino, no, yo no voy a soportar que me pague, por ejemplo, por un apartamento en La Taona, un ejemplo, 5 millones al mes. Ese es el tema, aquí en Venezuela. Excelente. El tiempo nos apremia, querida doctora, así que vayámonos con las conclusiones, reflexiones, últimos comentarios en este tema increíble que hemos tenido hoy, el arrendamiento y desalojo de vivienda, haciendo énfasis en todos los puntos que hemos tocado, antecedentes, contratos de arrendamiento en Venezuela y desalojo. Esa reflexión o esos comentarios, sugerencias que quiera darle a todo nuestro querido público. Bueno, yo realmente considero que la mejor salida es para no seguir involucionando con esta legislación anacrónica que yo considero que no se ajusta a la realidad venezolana, no se ajusta, a mi modo de ver, responsablemente lo digo, es legislar. No importa que sea oral porque ahora, por ejemplo, en materia de comercio, el juicio es oral, de acuerdo al CPC, pero por lo menos
que eliminemos ese procedimiento administrativo que conlleva una demora que no se justifica porque el sistema a nosotros no nos permite, ni desde el punto de vista administrativo, ni como judicial, que los lapsos se cumplan consecutivamente. Aquí hay días con este despacho virtual que se implementó desde el 5 de octubre del año pasado. Imagínense ustedes, no llegan los correos, la plataforma no sirvió, el día que les correspondía entregar los documentos en físico, ese día no era de flexibilidad, sino de restricción y no se los reciben, pero los lapsos sí corren. Entonces, con ese sistema, porque tenemos pandemia desde luego, y esto es una novedad, se nos hace harto difícil poder manejar una situación inquilinaria en esta Venezuela pujante que necesita echar para adelante en esta materia, sobre todo la vivienda, que es un artículo de primera necesidad, como todos lo sabemos. Considero, mi opinión es, para continuar evolucionando y no involucionando a la postre con esta legislación que no es buena para ninguna de las partes, es conveniente legislar sobre la materia de una forma armónica, muy parecida a cuando teníamos la ley, a lo mejor tomando elementos de esta legislación, pero que no sean tan limitantes y que no cercenen el principio y las garantías procesales que debe tener cualquier justiciable en este país, como en cualquier país del mundo, pues. Excelente, maravillosa, querida doctora, todas estas conclusiones y recomendaciones finales. Y bueno, el tiempo nos apremia, queridos amigos. Hemos estado conversando con nuestra queridísima doctora Cora Farías Altuve, nuestra Frida de Venezuela, sobre un tema interesante como es el arrendamiento y desalojo de viviendas. Han quedado muchas preguntas, querido público y querida doctora, por responder, pero bueno, el tiempo nos apremia y nuestra frase icónica de este programa es que así como el tiempo en televisión es corto, el tiempo en los lives de Instagram también es corto, más bien nos hemos excedido un poco de la hora estipulada para este programa. Sin embargo, todas las consultas que tengan a bien hacer pueden participarlas a través de nuestra mensajería directa por DM o a través de nuestro chat Agenda Zona Legal que hemos creado exclusivamente para la difusión de contenido legal y la difusión de toda la temática que trataremos en tu programa Zona Legal y sobre todo Febrero Inquilinario. Quiero hacerle dos invitaciones a todo nuestro querido público. La primera invitación es que vaya a playticketmundo.com, se registre y busque el evento Frida es Música, una obra escrita por nuestra ponente, la querida doctora Cora Farías Altuve. Como les dije, ella es nuestra Frida de Venezuela y está protagonizando esta maravillosa obra que será a través de vía streaming, no será vía presencial porque como todos ya conocemos los efectos de la pandemia, es a través de streaming, así que vaya a ticketplaymundo.com, regístrese y compre sus entradas para que disfruten familia de esta maravillosa obra. Mi querida doctora, tengo entendido que será desde el 14 hasta el 21, ¿correcto? Y lo pueden ver desde la comodidad de su hogar sin necesidad, gracias a Dios, de tener que, por la pandemia, es lo que se está estilando ahora. Yo los invito Correcto. a que me acompañen y vean Frida en Música. Así que vayan y regístrense y compren sus entradas. Esa es la primera invitación. Y la segunda invitación es que el próximo jueves, en tu acostumbrado programa Zona Legal, el encuentro será con nuestra querida doctora Teresa Borges García. Estaremos hablando de las medidas preventivas y ejecutivas en el procedimiento inmobiliario en Venezuela y el impacto del estado de alarma con relación a ellas. Así que ya saben, agenden la cita para el próximo jueves en tu programa Zona Legal con la doctora Teresa Borges García. Ha sido un placer, querida doctora, haber compartido esta hora y media, hora 40 minutos de programa. Súper interesante, de verdad mis agradecimientos para usted y extensiva mis felicitaciones por tan maravillosa conducción y tan maravillosa disertación. Ha sido un placer. Gracias, Víctor, y gracias a todos que nos han acompañado esta tarde. Estoy como siempre a la orden y mis redes sociales son Cofal52, que es mi correo, y Cora Farías por Instagram y Cora Farías por Facebook.
Correcto, a nosotros nos pueden escribir a través de mensajería directa de DM, la cuenta Calanche Salinas o a través del correo calanchesalinas2020@gmail.com. Buenas noches para todos y hasta un próximo encuentro de tu programa Zona Legal. Nos vemos. Gracias, buenas noches, nos vemos.